sencilla. Hablábamos más temprano de la situación de los controles, ¿no? Y yo le agradezco que esté en comunicación con nosotros al ministro de Defensa, Agustín Rossi, para consultarlo a propósito de lo que anunciaba el presidente de la Nación. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, muy bien. Preocupados con la situación sanitaria, tratando de entender las medidas que anunció el presidente y sobre todo también para preguntarle a usted, bueno, ¿cómo se van a efectuar estos controles? Se mencionó a las Fuerzas Armadas, obviamente en la calle, que es donde se hacen los controles. Digo, ¿cómo están pensando esto? No, lo estamos pensando en un estilo de postas sanitarias en donde el Ministerio de Salud nos vaya indicando en donde podamos desarrollar estas postas, digamos, ¿no? Obviamente que la vamos a hacer durante el día, no en el horario de restricción de la circulación. Personal militar en esos lugares siempre concurre desarmado, será personal militar que trabaja en las áreas de sanidad, médicos y enfermeras militares, de manera tal de tratar de generar un aumento del control sanitario en aquellos lugares en donde, desde el punto de vista epidemiológico, o el Ministerio de Salud de la Nación o el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires nos vayan indicando. Tenemos hospitales militares, 3 importantes en la Ciudad de Buenos Aires, un hospital en Campo de Mayo. Allí hemos desplegado uno de los hospitales militares reubicables también que tenemos. Es una zona importante del conurbano, de San Miguel, provincia de San Miguel, General Sarmiento, y Malvinas Argentinas, José Cepaz. Y al mismo tiempo también tenemos otros hospitales militares reubicables y bueno, nos irá indicando el Ministerio de Salud dónde tenemos que estar para llevar adelante esa tarea, que fundamentalmente tendrá que ver con la intensificación de los testeos, ¿no? Ministro, ¿cuál es la situación en este momento en términos del relevamiento que hacen en forma cotidiana? Veíamos algunas fuerzas de seguridad, no las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero sí la policía, por ejemplo, en estaciones como Constitución, como Retiro. ¿Ustedes se ubicarían en otro lugar, en las rutas? Digo, ¿dónde sería precisamente, por ejemplo, en la zona del AMBA? ¿En qué lugar estarían las Fuerzas Armadas? Sí, pero no estaríamos por hacer ninguna tarea que tenga que ver con seguridad interior, ni con control ciudadano, ni mucho menos, no. Nosotros vamos a hacer una tarea de prevención sanitaria, de asistencia sanitaria en el marco de una situación extraordinaria como es la pandemia, y en aquellos lugares en donde el Ministerio de Salud nos vaya y nos indique, diga, bueno, miren, en este barrio, en este lugar, en este punto, necesitamos aumentar nuestra cantidad de controles, nuestra cantidad de testeos. Y bueno, y allí estaremos, y obviamente a todos los ciudadanos que estén en el lugar, que estén en la zona, que voluntariamente quieran asistir, los atenderemos y haremos los controles necesarios. Es acercar el sistema sanitario lo más que se pueda al conjunto de la sociedad. De esto fundamentalmente se trata, pero no tenemos nada que ver con la tarea que van a hacer las fuerzas de seguridad, que es una tarea importante, pero que bueno, que claramente el orden ciudadano le corresponde al área de seguridad, no al área de defensa. Estoy tentado de preguntarle a ver qué piensa de las reacciones que ha tenido la oposición política en los últimos minutos. Le pido al señor director a ver si tiene allí el mensaje de la titular del PRO, de Patricia Bullrich, que es representativo de una cantidad de opiniones que se están vertiendo permanentemente. Y que daría la sensación de que están dispuestos a no acatar la decisión del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, por lo menos lo ha anunciado en las últimas horas. Uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto puede llegar este tipo de actitudes, ¿no? A ver, vamos a compartirlo para que usted lo vea, ministro. Bueno, dice, presidente decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden, desde por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Pido disculpas porque me queda un poco lejos el monitor. Esa es la grieta que usted ha generado, ganó la oligarquía de los burócratas. Ministro. Bueno, no le conozco ningún trabajo estable a Bullrich, salvo la política en los últimos 40 años. Primero, como para que hable en nombre de los trabajadores, digamos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, me parece que dice falsedades. No hay ninguna actividad comercial ni empresarial y ninguna actividad que se vea interrumpida. Todas las actividades se pueden realizar entre las 6 de la mañana y las 20 horas, o sea que son
una cantidad de horas más que importante para que se puedan realizar la totalidad de las actividades. Lo único que estamos restringiendo es la circulación a partir de las 20 horas, pero actividades comerciales, industriales, financieras, el transporte público entre las 6 y las 20 se va a poder utilizar sin ningún tipo de restricción. Los bares, los comedores van a estar abiertos entre las 6 de la mañana y las 20 sin ningún tipo de restricción. Lo único que hemos hecho es, las restricciones estaban antes de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, de las 0 horas a las 6 de la mañana, ahora las aumentamos 4 horas más, de las 20 a las 24 horas. No me parece que sea una decisión de un nivel tan drástico como para generar una reacción de esta característica. Bueno, lo que pasa es que Bullrich está en campaña y está peleada con todos, está peleada en su partido, está peleada en la interna de su partido y permanentemente genera un discurso de ese nivel de virulencia que claramente intenta representar un sector minoritario, a mi criterio, un sector minoritario de la sociedad. No le hace bien a la Argentina, sin ninguna duda. Tampoco le hace bien al principal partido de la oposición, que es el PRO, que en realidad, como presidenta del PRO, lo que tendría que empezar a decirle a los argentinos cuál es la autocrítica que se hace después de 4 años de gobierno, habiendo dejado el país en las condiciones que nos la dejaron. Porque entre otras cosas, los argentinos estamos sufriendo mucho más la pandemia que quizás otros países por el desastre económico que nos dejó el gobierno que integró la señora Bullrich en cabeza del presidente Macri durante 4 años de gestión. Entonces, esa es la realidad. Si los dirigentes del PRO creen que el camino es seguir la Bullrich, que lo único que hace es criticar al gobierno, me parece que con ese camino nunca van a reconstruir una mayoría que les permita hacer gobierno en la Argentina. Lo primero que tienen que hacer es pararse a los argentinos y decirle en qué se equivocaron durante 4 años de gestión. Tengo que reconocerle a esta altura que tengo poca expectativa de que eso suceda, habida cuenta que todos los dirigentes del PRO fueron a la presentación del libro de Mauricio Macri, en donde lejos está de hacerse alguna autocrítica y si no, lo único que hace es una serie de justificaciones de las medidas que tomó. ¿Usted considera, ministro, que de la oposición política, y hablo de la oposición porque finalmente lo que piensa el gobierno lo sabemos porque son las decisiones que se están tomando, pero digo, no sabemos lo que piensa la oposición, sí sabemos lo que no le gusta, y pareciera que no le gusta absolutamente nada de lo que se está anunciando últimamente? Digo, ¿usted ve alguna propuesta? ¿Usted ve que existe algún tipo de proyecto de ese lado? ¿O le genera también contradicciones como por ejemplo me genera a mí? No, bueno, la postura de la oposición hoy en la Argentina, de ese sector de la oposición, es claramente oponerse a todo lo que haga el gobierno, ¿no? Fueron anti-cuarentena, fueron anti-vacuna, cuando empezó a venir la vacuna y se demostró su efectividad se empezaron a quejar porque no venía, y ahora después se pusieron dudas sobre la efectividad de las vacunas y ahora generan una situación de esta característica en donde el gobierno lo que está tratando de hacer es tomar una serie de medidas que nos permitan que el sistema sanitario de la Argentina no esté saturado, que permita descomprimirlo, porque tenemos muchos pacientes que son no COVID, que están ocupando las camas de terapia intensiva, y que las medidas que tomamos tienen una mirada puesta fundamentalmente en no restringir la actividad económica de nuestro país, porque la economía viene creciendo en los 3 últimos meses del año pasado, los primeros 3 meses de este año. En el medio de todas esas medidas se posicionan en este lugar. Ahora, proyecto político sí tienen, es el mismo que tuvieron con Macri, un gobierno liberal, con aumento de las tarifas del 3000%, con un fuerte endeudamiento, con altos niveles de inflación, con alta discrecionalidad, blanqueo de capitales para que vengan los parientes, los hermanos del presidente, por ejemplo, o funcionarios cuya mayoría de ellos tenían sus depósitos en dólares en el exterior o cuentas offshore. Ese es el gobierno de la impunidad que existieron durante 4 años de gestión de Macri. Ministro, le agradezco mucho esta comunicación con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, el ministro Agustín Rossi con algunas definiciones importantes. En instantes nada más